En esta oportunidad comenzaremos con el tema 1 de la unidad 3, que ya les había mencionado que era análisis volumétrico. Entonces vamos a trabajar hoy con los conceptos básicos de análisis volumétrico para que ustedes pues dominen esos conceptos y puedan comprender el resto de contenido que vamos a trabajar. Entonces comencemos por definir qué es un análisis volumétrico. Es un procedimiento que se basa en la medición de un volumen, de específicamente un reactivo que va a reaccionar con nuestra sustancia de interés o analito. Al obtener el volumen de reactivo de concentración conocida, se puede calcular la concentración de dicho analito en la muestra, ¿sí? Por reacciones, por relaciones estequiométricas. Los métodos volumétricos son en los que el análisis termina con la medición del volumen de una solución de un reactivo de concentración conocida, que es el valorante, que necesariamente tendrá que reaccionar cuantitativamente con la sustancia a determinar. En este caso, en la imagen tenemos una muestra de 25 mililitros de ácido clorhídrico con indicador fenolftaleína y lo están valorando con hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, al conocer las cantidades, las concentraciones del valorante, yo puedo obtener cuál sería la concentración del analito. La valoración en sí es la técnica de análisis que consiste en agregar un compuesto de características y concentración conocidas a otra disolución de concentración desconocida hasta que la reacción química de las dos disoluciones se complemente. En nuestro caso hay muchas maneras de saber físicamente o visualmente cuando la reacción ya se ha completado. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en una valoración, esta reacción química entre el analito y el valorante debe ser única, es decir, que no se desean que haya otras reacciones secundarias porque si no, no me va a permitir hacer el cálculo, voy a obtener varios productos. No deben existir reacciones secundarias entre el valorante y el analito. La reacción debe ser completa, quiere decir que no se puede formar un equilibrio, no es lo ideal porque si no, no vamos a poder conocer la concentración exacta, y debe ser rápida porque no podemos tardar un día en el laboratorio haciendo un análisis, debe ser rápida. Es importante contar con una técnica para saber, una práctica, en qué momento vamos a obtener la reacción entre el analito y el valorante y saber cuándo ha finalizado. Hay que tener buena técnica para medir el volumen de la solución con exactitud y precisión. Hay que tener técnica para medir el peso-volumen de la muestra y debemos tener un valorante con concentración conocida. Veamos. Tenemos definiciones básicas como valoración, que ya lo mencionamos, que es el proceso de determinar la concentración de una solución por reacción cuantitativa con la solución patrón, que va a tener una concentración conocida y exacta. La estandarización es un tipo de valoración que permite determinar la concentración a una solución, pero utilizando una sustancia conocida como patrón primario. Generalmente se hacen estandarizaciones de soluciones valorantes. Cuando la disolución valorante se ha preparado a partir de un patrón primario, no se ha preparado a partir de un patrón primario, no se puede saber exactamente su concentración y por eso hay que estandarizarla con un patrón primario. ¿Por qué? Porque generalmente los valorantes que no son patrones primarios tienden a descomponerse con el tiempo y evidentemente van perdiendo concentración de la sustancia activa. El punto de equivalencia o punto estequiométrico es el que se obtiene cuando la cantidad de valorante o de patrón es agregada en forma estequiométrica equivalentemente a la cantidad presente en la sustancia analizada en la muestra, es decir, que reacciona exactamente con ella. El punto de equivalencia entonces es un concepto teórico. Nosotros podemos calcular cuál es ese punto de equivalencia desde el punto de vista teórico, como conociendo las concentraciones, los pesos moleculares o los moles, los números de equivalentes involucrados, la fórmula de la sustancia. Podemos hallar ese punto de equivalencia teórico, mientras que el punto final es el punto que se observa cuando estamos aplicando la técnica de valoración y donde se observan los cambios físicos o los cambios en un determinado parámetro que estamos evaluando. Entonces el punto final es el que se obtiene experimentalmente y el de equivalencia o estequiométrico es el que se determina a través de la estequiometría. Entonces fíjense que en una titulación estamos hablando del punto de equivalencia y el punto final.
¿sí? Entre estos dos puntos, entre estas dos definiciones, hay algo que se conoce como error de titulación. ¿Por qué ocurre este error de titulación? Porque realmente cuando nosotros estamos haciendo una valoración ácido-base, por ejemplo, en la que utilizamos un indicador que cambia de color, cuando nosotros vemos el cambio de color ya realmente es porque el valorante está en exceso, ¿sí? O sea, ya hemos pasado por el punto de equivalencia y realmente lo que muestra el cambio de color es el exceso de valorante. Por lo tanto, hace instantes o instantes anteriores se obtuvo el punto de equivalencia teórico y lo que nosotros estamos observando ya son las gotas en exceso de valorante que reaccionan ¿con quién? Con el indicador que si es ácido base también tiene una naturaleza ácido base. Entonces por eso es que se llama error de titulación. ¿Qué es lo que ocurre en ese punto de equivalencia? Que los números equivalentes del valorante son los números equivalentes del analito. ¿Cómo se calcula el número de equivalentes del valorante o del analito, de cualquier sustancia? Conociendo su normalidad y conociendo el volumen del valorante, ¿sí? En este caso, la normalidad del valorante me da el número de equivalentes gramos del valorante, igual a la normalidad del analito por el volumen del analito me da los equivalentes gramos del analito. Estoy simplemente sustituyendo las fórmulas de normalidad para cada caso y esa es la manera de calcular el punto de equivalencia teórico. Como les mencioné, hay varias maneras de identificar cuál es el punto final de esa valoración a través de indicadores químicos que pueden ser ácido-base, que pueden ser óxido de reducción y de precipitación también, formación de precipitados con color. Cambio de color, hay sustancias que cambian automáticamente de color, como cuando estamos utilizando permanganato de potasio, él cambia de color sin necesidad de agregarle una sustancia para identificar cuándo ha habido de punto, ¿sí? Cuando termina la reacción. Y están los potenciómetros que yo puedo ir evaluando cuánto es el pH de a cada instante después de agregar valorante. Hay varios tipos de indicadores. En los ácidos bases se puede usar fenolftaleína, rojo de metilo, verde de bromocresol. En los de precipitación se usa cromato de potasio, alumbre férrico. En los indicadores metalocrómicos se usan ácido calcón carboxílico, negro de eriocromo, murexida, calceína. En los redox, difenilamino sulfonato de bario, ferroína, permanganato de potasio. Hay muchísimos en realidad, estos son los que más hemos usado en el laboratorio. Los métodos volumétricos entonces se clasifican dependiendo de la naturaleza de la reacción, si son ácido-base, por precipitación, óxido-reducción o formación de complejo. Mientras que por el valorante empleado se llaman acidimétricas, alcalimétricas, argentométricas si se utiliza nitrato de plata como valorante, permanganimétricas si se utiliza permanganato de potasio como valorante, yodométricas, dicromato volumétricas, volumetrías con EDTA. Eso es dependiendo del valorante que se utilice, ¿sí? También se clasifican según el método de detención del punto final. Hay valoraciones visuales en el cual el punto final se detecta a través de indicadores que producen un cambio físico, generalmente en un color. Las valoraciones potenciométricas, el punto final es detectado por un cambio en el potencial de la reacción. Y las valoraciones fotométricas, que el punto final se detecta a través de la medida del cambio de absorbancia, ¿sí? Aquí se tienen que usar espectrofotómetros. Pero también hay otra manera de clasificar los métodos volumétricos, que es según el método de operación, la directa y la indirecta. La diferencia entre la directa y la indirecta es que en la indirecta la solución valorada se agrega directamente a la solución a valorar hasta la detección del punto final, ¿sí? Aquí vamos a ver directamente la reacción entre el valorante y el analito, mientras que en la indirecta ocurre cuando se añade una cantidad determinada de la solución valorante en exceso a la cantidad requerida para reaccionar totalmente con el analito, procediendo a valorar el exceso con un segundo valorante. Entonces es un método indirecto, no se está valorando directamente el analito, sino se obtiene por diferencia, por así decirlo. También es conocida como valoración en retroceso. Y vamos a hablar un poco sobre lo que son los patrones primarios y los patrones secundarios para que vean cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un patrón primario y un patrón secundario?
El patrón primario también es llamado estándar primario y se utiliza en química como referencia cuando vamos a hacer una valoración o estandarización. Las estandarizaciones generalmente se hacen con un patrón primario porque es lo que me va a dar mayor precisión e exactitud en el cálculo estequiométrico. Por eso, las características de un patrón primario es que debe tener una composición conocida, debe ser muy puro, debe ser estable a temperatura ambiente, debe ser posible, poderse secar en una estufa, no debe absorber gases, no debe absorber agua con facilidad, no debe reaccionar con los componentes del aire, debe tener una reacción rápida y estequiométrica con el valorante y debe tener un peso equivalente grande para que me permita pesar cómodamente. Algunos ejemplos de patrones primarios son el carbonato de sodio, el eftalato ácido de potasio, el hierro, el dicromato de potasio, bromato de potasio, entre otros. Mientras que los patrones secundarios son sustancias que generalmente se descomponen o reaccionan rápidamente con su entorno y ya cuando las vamos a utilizar debemos volver a calcular su concentración exacta para que nos pueda dar un valor correcto en la determinación. Por lo tanto, el patrón secundario, a pesar de esto, debe ser estable mientras se esté efectuando el periodo de análisis, debe reaccionar muy bien con el analito y de forma rápida, la reacción debe ser completa y debe existir una ecuación ajustada o balanceada para poder encontrar cuál es la relación estequiométrica. De aquí entonces es importante que entendamos cuál es el concepto de estandarización, ¿sí? Que ya lo habíamos mencionado previamente, pero sabiendo que hay diferentes tipos de estándar primario, secundario, patrón primario, patrón secundario, pues a ver si encontramos mejor a qué se refiere la estandarización de soluciones. Y es simplemente el proceso en el cual se determina con exactitud la concentración de una solución, pero a partir de un patrón primario. Algunas veces se puede preparar una solución estándar disolviendo una muestra pesada con exactitud en un volumen de soluto medido con exactitud. En el laboratorio nosotros generalmente tenemos varios tipos de patrón primario. Nosotros vamos a seleccionar cuál es el que más nos brinda utilidad para el tipo de análisis que vamos a realizar. Entonces, dependiendo del tipo de volumetría que estemos aplicando, vamos a tener un patrón primario, ¿sí? Eso se los indicaremos más adelante en las prácticas de laboratorio.